aquí nuestro grupo Mente y Síntoma, que hablamos sobre la psicopatología. Aquí nos acompañan nuestros amigos Boris, Ángeles y Carlos Aguirre. Y yo, Juan Heredia. Aquí hablaremos más que nada. Ángeles, ¿nos podrías dar una breve introducción sobre lo que vamos a hablar en este video? Sí, aquí lo que se va a hablar es sobre semiología en patología. En sí, lo que esto consiste es en ver lo que es síntoma y signo para así realizar un buen diagnóstico diferencial. Y lo que es patología se refiere a todas las enfermedades mentales. Ahora, Boris, ¿qué más? Bueno, lo que también vamos a empezar a hablar es sobre las comorbilidades y la patología dual. Para entender un poco mejor estos conceptos, diríamos que una comorbilidad es cuando se presenta, he dicho, una patología junto a otra. Cabe recalcar que estas son al mismo tiempo. Y una patología dual sería cuando se presenta, obviamente, al mismo tiempo una patología, pero otra que tenga relación con el consumo de sustancias. También vamos a hablar sobre algo que son, como dijo mi compañera Ángeles, signos y síntomas. Bueno, para explicar a grandes rasgos qué es signos y síntomas, signo es todo lo observable, lo que por así decirlo el terapeuta puede ver. Y síntomas es todo lo que el paciente nos expresa y nos dice que tiene. Ese sería un concepto básico, así que... Bueno, entonces eso sería la introducción de todo lo que vamos a ver en este video. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre el historial del paciente. ¿Cómo se realiza uno, Boris? Bueno, primeramente para hacer un diagnóstico se necesita obviamente, como dijiste, un historial, o sea, pero no solo un historial del individuo, también de la familia, porque también obviamente un trastorno no solo es por una persona, también puede ser genético, y en diferentes aspectos también es muy bueno anotar los síntomas, porque así tendremos un mejor entendimiento de qué ha ido presentando, además de en qué momento se da, o sea, que si sufrió esto a los 5, le dio este síntoma, sufrió esto a los 7 años y por eso tiene esto. También algo muy bueno sería hacer una línea del tiempo, ya que con esta podemos organizar muy bien o detalladamente los síntomas. Y bueno, algo que para mí es algo muy importante sería las hipótesis. Es muy importante hacer demasiadas hipótesis, porque si solo quedamos con un diagnóstico y no hacemos hipótesis, podríamos tranquilamente matar al paciente, por así decirlo. Por eso es algo muy importante sobre un diagnóstico muy bueno, o sea, el diagnóstico diferencial. Bueno, más que nada también podría ser la duración en cuanto al, como dijimos, la línea del tiempo y verificar bien que, porque hay personas que dicen, me he sentido mal esta semana o este tiempo porque me fue mal en el colegio, mucho les está pasando a los adolescentes hoy en día. Entonces, a veces ya piensan que se sobrediagnostican, por ejemplo, y ya creen y se llegan a comportar como realmente se sienten, incluso llegan a decir, me siento tan mal que ya no quiero ir al colegio o percibo que tengo depresión. Entonces, fundamental más que nada que no diagnosticarse y ir a un especialista y hacer un buen diagnóstico más que nada con sus signos y con todo lo que le estaba pasando. No le podemos llamar, como dijiste, que tenga depresión por 2 semanas o un tiempo corto. Esto, Boris, una pregunta antes de seguir. ¿Cuánto, o sea, en la creación de la línea de tiempo, qué tan atrás se tendría que ir Mm, para armar un buen diagnóstico? Es que ahí depende de situaciones. Obviamente, si piensas que es algo genético, deberíamos ir atrás, muy atrás, o sea, sobre los, como les dijimos, genéticos, o sea, qué tenían los síntomas que tenía el papá, la mamá. También entrar, creo que mucho mejor sería en la niñez, porque ahí se van avanzando los diagnósticos. Algo que quería también recalcar, que sí, mucha gente no distingue de lo que es anormal y de lo que es normal. Yo creo que es alguna parte muy importante, porque cuando se fallece un familiar, todos sentimos tristeza, es Exacto. normal, pero mucha gente piensa que no es normal y por eso siente miedo a tener una depresión. O sea, si ya sobrepasa de las 3 semanas, ahí ya sería considerada Claro. una depresión. Hay que, para la normalidad y anormalidad, hay que ver el rango de la duración de este síntoma. Sí, En pero es que, realidad, bueno, no se podría considerar eso en una realidad depresión, en el es DSM-5 más... sí está. Sí. No, pero me refiero, ahí está, el paciente está pasando por sus fases de duelo. Exacto. Bueno, sería si ya sobrepasa los 6 meses de un año. Si hablamos de duelo, ahí sí, dependiendo Exacto, estamos hablando aquí en de, este caso de la pérdida de Caso familiar. dependiendo en muy realidad de cuánto
apego hubo La persona. hacia la persona. Pero sí, ya en general, si es una tristeza ya que no tiene que ver con el duelo, si pasa de las 3 semanas, ahí sí es considerada Claro. depresión. Claro, en Sí, diferentes está en el síntomas. DSM-5. Podría ser incluso la ansiedad, si una persona presenta sudoración, alteración y ya lleva así, puede ser con taquicardia, problemas para concentración durante ya unos 3 semanas, 4 semanas, les podría sacar. Claro, pero ya en el duelo, como ya dije, es diferente. Ahí sí sería Ujú. de 6 meses a un año. A un año. Pero si no es duelo, no. Ahí sí ya. Ujú. Claro, otra cosa es que hay que cumplir con los criterios de diagnóstico, que serían mínimo como si se cumplen más de 3 a 5 sería. Porque mucha gente piensa que con solo tener uno dice, estoy diagnosticado con esto. No. No, muchas veces no es así. ¿Y cuál sería el peligro aquí de autodiagnosticarse trastornos? Pues tener como que esa, ¿cómo diría? No tengo la palabra aquí, En pero, realidad, si te autodiagnosticas, tu cerebro mismo va a empezar a actuar como si Claro. tuvieras Es- eso, pero en realidad vos estás bien. o sea, te estarías poniendo un peso, por así decirlo. Mm, Porque tranquilamente si yo digo, tengo depresión, pero solo estoy pasando por un momento de duelo o por tristeza, porque todos hemos sentido, a veces que estamos felices, a veces que estamos tristes. O sea, por un momento de tristeza que haya durado como 2 días, uno ya se haya diagnosticado depresión, pues no le va a hacer nada Eso bien. quiere decir que sí, nos autosaboteamos, por así Claro, decirlo. en los Ujú. autosabotajes. Uno, dos, tres. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre el historial del paciente. ¿Cómo se realiza uno, Boris? Bueno, primeramente para hacer un diagnóstico se necesita obviamente, como dijiste, un historial, o sea, pero no solo un historial del individuo, también de la familia, porque también obviamente no, un trastorno no solo es por una persona, también puede ser genético, y en diferentes aspectos también es muy bueno anotar los síntomas, porque así tendremos un mejor entendimiento de qué ha ido presentando, además de en qué momento se da, o sea, que si sufrió esto a los 5, le dio este síntoma, sufrió esto a los 7 años y por eso tiene esto. También algo muy bueno sería hacer una línea del tiempo, ya que con esta podemos organizar muy bien o detalladamente los síntomas. Y bueno, algo que para mí es algo muy importante sería las hipótesis. Es muy importante hacer demasiadas hipótesis, porque si solo quedamos con un diagnóstico y no hacemos hipótesis, podríamos tranquilamente matar al paciente, por así decirlo. Por eso es algo muy importante sobre un diagnóstico muy bueno, o sea, el diagnóstico diferencial. Bueno, más que nada también podría ser la duración en cuanto al, como dijimos, la línea del tiempo y verificar bien que, porque hay personas que dicen, me he sentido mal esta semana o este tiempo porque me fue mal en el colegio, mucho les está pasando a los adolescentes hoy en día. Entonces, a veces ya piensan que se sobrediagnostican, por ejemplo, y ya creen y se llegan a comportar como realmente se sienten, incluso llegan a decir, me siento tan mal que ya no quiero ir al colegio o percibo que tengo depresión. Entonces, fundamental más que nada que no diagnosticarse y ir a un especialista y hacer un buen diagnóstico más que nada con sus signos y con todo lo que le estaba pasando. No le podemos llamar, como dijiste, que tenga depresión por 2 semanas o un tiempo corto. Boris, una pregunta antes de seguir. ¿Cuánto, o sea, en la creación de la línea de tiempo, qué tan atrás se tendría que ir Mm, para armar un buen diagnóstico? Es que ahí depende de las situaciones. Obviamente, si piensas que es algo genético, deberíamos ir atrás, muy atrás, o sea, sobre los, como les dijimos, genéticos, o sea, qué tenían los síntomas que tenía el papá, la mamá. También entrar, creo que mucho mejor sería en la niñez, porque ahí se van avanzando los diagnósticos. Algo que quería también recalcar, que sí, mucha gente no distingue de lo que es anormal y de lo que es normal. Yo creo que es alguna parte muy importante, porque cuando se fallece un familiar, todos sentimos tristeza, es Exacto. normal, pero mucha gente piensa que no, no es normal y por eso sienten miedo de tener una depresión. O sea, si ya sobrepasa de las 3 semanas, ahí ya sería considerada Claro. una depresión. Hay que, para la normalidad y anormalidad, hay que ver el rango de la duración de este síntoma. Sí, pero es que, bueno, no se podría considerar eso En una realidad, depresión, en el es DSM-5 más... sí está. Sí. No, pero me refiero, ahí está, el paciente está pasando por sus fases de duelo. Exacto. Bueno, sería si ya sobrepasa los 6 meses de un año. Si hablamos de
duelo, ahí sí, dependiendo Exacto. de- Estamos hablando aquí en este caso de la pérdida de Caso dependiendo en de realidad de cuánto apego hubo hacia la persona. hacia la persona. Pero sí, ya en general, si es una tristeza ya que no tiene que ver con el duelo, si pasa de las 3 semanas, ahí sí es considerada claro. depresión. Claro, en Sí, diferentes está en el síntomas. DSM-5. Podría ser incluso la ansiedad, si una persona presenta sudoración, alteración y ya lleva así, puede ser con taquicardia, problemas para concentración durante ya unas 3 semanas, 4 semanas, ya podría sacar Claro, pero ya en el duelo, como ya dije, es diferente. Ahí sí sería de Ujú. 6 meses a un año. a un año. Pero si no es duelo, no. Ahí sí ya. Ujú. Claro, otra cosa es que hay que cumplir con los criterios de diagnóstico, que serían mínimo como si se cumplen más de 3 a 5 sería. Porque mucha gente piensa que con solo tener uno dice, ah, estoy diagnosticado con esto. No. No, muchas veces no es así. ¿Y cuál Entonces, sería el peligro aquí de autodiagnosticarse trastornos? Pues tener como que ese, ¿cómo diría? No tengo la palabra aquí, En pero realidad, si te autodiagnosticas, tu cerebro mismo va a empezar a actuar como si claro, tuvieras pues, eso, pero en realidad vos estás bien. o sea, te estarías poniendo un peso, por así decirlo. Mm, Porque tranquilamente si yo digo tengo depresión, pero solo estoy pasando por un momento de duelo o por tristeza, porque todos hemos sentido, a veces que estamos felices, a veces estamos tristes. O sea, por un momento de tristeza que haya durado como 2 días, uno ya se haya diagnosticado depresión, pues no le va a hacer nada Eso quiere bien. decir que sí, nos autosaboteamos, por así Claro, que decirlo. los Ujú. autosabotajes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los principales criterios diagnósticos de la depresión. Estos vendrían siendo el estado de ánimo generalmente bajo, hipersomnia o insomnio en algunas personas. También se puede dar lo que es el llanto fácil, que ya sea por la mínima cosa, ya se ponen a llorar. Pero Que, cabe recalcar que no en todas las personas es eso. exacto, como dije, eso es dependiendo de la Y persona, se pueden estado de dar eso. ánimo bajo durante Un un largo periodo de tiempo. tiempo, 3 semanas más. También como la agitación, la falta de energía, algo también en desbalance alimenticios, como una significativa pérdida de peso. Además de también, creo que nos olvidamos una parte más importante, es pensamientos de muerte. Además de pensamientos de inutilidad, porque yo digo hago esto y digo no, no sirve para nada lo que hago. Exacto, también podríamos hablar de la falta de concentración, ya que estarías pensando en cosas negativas y a veces en clases no te podrías estar concentrando, dando todo tu potencial. Y en los desórdenes alimenticios podría ser gente que baja bastante de peso y hay gente que también puede llegar a alimentarse bastante y llegar a subir extremadamente de peso. Bueno, también Ujú. Claro, ¿y qué otras enfermedades se podría dar a raíz de la depresión? O sea, ¿qué otras, ya sea psicopatologías o enfermedades en general? Podría ir unificado con diferentes trastornos porque son conectados. Por ejemplo, hay diferentes síntomas y signos que conectan a, digamos, puede ser depresión, ansiedad, estrés, que pueden llegar a crear también un trastorno en la personalidad. ¿Cómo cuáles podría ser, Ángel? Puede ser, por ejemplo, el más común que se da con la depresión es el TLP, trastorno de personalidad. Ajá, o el trastorno depresivo también. También trastorno Trastorno depresivo. depresivo. Trastorno bipolar. El bipolar también te puede llegar a dar ansiedad, te puede llegar a dar también, hay Ujú. casos, pero ya llegando al extremo te puede llegar a dar lo que es depresión con psicosis. Oh, y más o menos, ¿qué era la depresión con psicosis? Si no me acuerdo, era con alucinaciones. La depresión psicótica está, que básicamente es una depresión es, acompañada con otra psicopatología que es ya sea esquizofrenia o alguna psicopatología que tenga como síntoma positivo las alucinaciones. Mm. Respecto a algo, a la clase de nuestro profesor Pedro, ¿se acuerdan que hablaba sobre dos tipos de, por ejemplo, de trastorno bipolar que iba conectado con la depresión y una era tipo depresión y manía? Ah, ya. Sí, la depresión y manía, por Depresión ejemplo, Con bipolaridad 1. sí, y manía. hipomanía también. Entonces sería la Ya, depresión eso está de vinculada a bipolaridad. otros también para poder sacar diferentes tipos de trastornos Eso como, serían sí las como comorbilidades. que hablamos del principio. Ajá. También creo que había una depresión llamada la distimia. Ah, sí, esa dura años. Esa ya puede hace durar años. años. ¿Y qué era más o menos la de distinto?
tipo, creo que era, si no estoy mal, era como tipo los síntomas de la depresión, obvio. O sea, pero no eran tan, como por así decirlo, tan altos. Pero obviamente tenía, pero estos iban a lo largo del tiempo, a lo largo del O sea, tiempo. son menos intensos, pero son más constantes, por Claro, así O por decirlo. así sea, decirlo. sí, para que uno tenga distimia tiene que ya pasarse ya Muchos años, sí, pues sí. de los 2 años. Porque decía que puede hasta durar hasta 20 años. Y yo creo, considero Wow. es que es casi imposible vivir Con con eso. distimia, Sí, porque son porque 20 años es demasiado para mí. Pero, o sea, esto ya vendría siendo, o sea, mm, algo con lo que debes aprender ya a vivir. O sea, como que ya. Claro, más que nada habría tratamientos, pero lógicamente yéndose a terapia, igual los fármacos también si que se es usan. necesario, sí. Y bueno, obviamente hay recaídas y bueno, hay que Mm, intentar componerse. Yo tengo una pregunta, ¿la depresión también está asociada con el estrés postraumático? Sí, uno que tiene estrés postraumático puede llegar a desarrollar lo que es la depresión, porque, Por la situación en la que claro, por la pasó. situación que tú pasaste y vives recordándolo una tras noche, porque eso se presenta también con pesadillas del suceso que llegaste a pasar. ¿Las pesadillas también pueden ser un síntoma asociado a la depresión? O mm, sea, no necesariamente, pero O sea, en pues, casos no sí. digo que una pesadilla, porque todos hemos tenido, pero pesadillas recurrentes, por así decirlo. O Puede sea, que si es esté un en su trauma, inconsciente sí. también, porque es algo que no llegó a superar y está ahí en su parte inconsciente, pero cuando él está despierto no lo quiere recordar y al momento de soñar viene desde su parte Pero inconsciente. sí hay personas que sí lo recuerdan. Bueno, en algunos Sí, casos sí. sí lo Por recuerdan. ejemplo, hay gente Por eso te eh, llega a dar la depresión. que incluso Sí, llega a Porque sabes. evitar, que incluso llega a evitar pensamientos que tengan que ver con el recuerdo que sucedió esa situación Bueno, pero obviamente mucha gente intenta ocultar la depresión. también. Obviamente mucha gente que le diagnostican depresión y dicen, ¿por qué? Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué tengo esto? Obviamente algunas personas, como dijo, que lo ocultan y tienen solo en el claro, inconsciente. esto se da por la estigmatización que tenemos de esta enfermedad en la sociedad. O sea, decimos como que ay, tiene depresión. Como Ya se le ve de menos, por así decirlo, a la persona. algunos llegan a minimizar lo que es en sí la depresión. Ya tiene depresión y ya. O sea, no se dan cuenta de las consecuencias que puede llevar esto, porque tiene comorbilidades, como ya lo mencionamos anteriormente. Tienes depresión, te puede llegar a dar ansiedad o te puede llegar a dar, yo que sé, bipolaridad, o sea, dependiendo. Claro, porque también hay otros trastornos de ansiedad también. Hay gente que dice, ahí tienes ansiedad, eso es porque no tienes nada que hacer, por ejemplo. Entonces la ansiedad también es algo muy importante porque llegaría incluso a afectar de una manera física a la persona, como taquicardia, no puede respirar bien, sudoración en las manos, entonces son rasgos ya físicos que llegarían a afectar a la persona. Igual la pérdida de cabello, son rasgos notables que le puede suceder a la Bueno, persona. eso ya sería más del estrés. Sí. El del estrés, cabello. claro, Ajá. la Bueno, pero también ansiedad puede causa estar un poco estrés, relacionado. Ajá. Sí. ¿Qué claro. sería, una pregunta, qué sería una diferencia entre la ansiedad como sí y, o sea, síntomas de ansiedad comparados con los síntomas de un ataque de pánico, por así decirlo? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Síntomas de ansiedad, verás. Uno cuando tiene síntomas de ansiedad, o sea, siempre se la pasa así. Ujú. Es así, como que ansioso, como que de un lado para el otro. Y a un ataque es cuando ya te falta el aire, ¿entiendes? Estás Sí. como que así. Ajá. Es un ataque. Incluso presentas hormigueo incluso en la Ajá. piel y pueda que tu respiración no sea como una manera correcta, se va acelerando y así tu ritmo cardíaco puede llegarse a acelerar y así causar una taquicardia que puede incluso causarte un preinfarto o que termines de una manera mal. Claro, si no, Claro, no pero controlas el tiempo. esto de los infartos es obviamente con personas que ya tienen, Claro. Claro, ya tienen predisposición a sufrir o sea, este tipo de exacto, cosas. también a veces incluso podrías llegar a causar un desorden en tu estado mental, en tu personalidad. Cuando te da estos ataques de pánico, podrías llegar a no tener una conciencia clara de lo que está sucediendo en tu entorno en aquel momento. Ah, También claro, por el por ataque el de mismo. Por el mismo ataque, ¿no? Ajá. Sí. Algo que ¿Qué me opinan? quedé o sea, Ajá. pensando que sabes como minimización de la depresión. Ah, Hay gente que también lo toma como chiste, por así decirlo. Usa como su problema, o sea, como dicen, ni traumas ni chistes.
mucha gente dice, se ríe, ah, tengo depresión, por esa vez así, tomando Es que como burla. verás, es su manera de sobrellevar las cosas. Es un De mecanismo de tapar, defensa. exacto. Bueno, también Hablaríamos ya de mecanismos de defensa que también a veces lo usan de alguna manera. Por ejemplo, hay chicos que en vez de demostrarse de enojo o ira, se pueden reír. Hay bueno, gente sí. que hace eso. Y también otro mecanismo podría ser como desviarse de los temas o incluso hay movimientos corporales que demuestran un mecanismo de defensa. Algo que sí me interesa bastante, chicos, ¿qué tiene que la depresión estaría conectada con las adicciones? Sería, sería un síntoma posterior a un consumo de sustancias prolongado, sería Sería una comorbilidad. una comorbilidad. ¿Y qué pasaría si es que esta persona llegaría a tener depresión y a base tiene un trastorno de consumo de sustancias? Se va a volver más dependiente. O sea, Va la a ser dependencia dependiente de va a la ir. sustancia. Si Claro, ya de por súper sí fácil. la adicción probablemente Ujú. te vuelve dependiente, teniendo una depresión, te puede volver aún más Es dependiente y más salir a la droga. susceptible para que te vuelves dependiente. ¿Y qué especie de patología sería si es que tendría las dos cosas? Patología dual. Patología. Igual, ¿O sería patología dual? de depresión con trastorno por uso de sustancias. Ujú. Y digamos, en el caso de los fármacos, ¿ustedes creen que llegarían también al inicio de un tratamiento a causar más síntomas de ansiedad o depresión? ¿Puedes volver a replantear la pregunta, por favor? Al inicio, digamos, de un tratamiento psicofármaco, ¿podrían alterarse estos síntomas de ansiedad o depresión? Debido a los fármacos es una posibilidad, pero generalmente eh, ya se tiene contemplado este tipo de síntomas para con esto, o sea, mandar no solamente, por ejemplo, en un caso de psicosis, depresión psicótica, no solo se le manda tratamiento para la psicosis, sino también para la depresión. Pero algo también podría volverse también dependiente de los fármacos. Eso Exacto. también no es un problema. Verás, esto siempre explican los psicólogos o los psiquiatras. Se vuelve dependiente la persona cuando no se toma el medicamento de una manera correcta. O sea, tiene que tomarse todo el tiempo que le mandan, no cortar el medicamento. Porque si vos tomas y dices, ah, ya me siento bien, y le cortas, y luego vuelves otra vez a tomar cuando te sientes mal, ahí creas vos una dependencia por cortar el medicamento. Tienes que tomarte el Pero tiempo por que te dar dicen. medicamentos no se puede generar un síntoma o como de tolerancia o de abstinencia. Posible volverse que Dependiendo le del suban las dosis o que la persona no se sienta tranquila si es que no toma sus pastillas. Exacto, dependiendo del caso. Si la persona llega a generar, ¿cómo? ¿Sí? No, no es abstinencia. ¿Dependencia? No. Entonces, Eh, tolerancia. Ah, ya. Tolerancia hacia el medicamento y ya no le surte los mismos efectos, tendría que ya sea cambiarse de medicamento para tener los mismos síntomas o, como tú mismo dices, en casos, duplicar la dosis para... O sea, ahí eso ya es más tema del psiquiatra. Ahí ya debería de hablar con el psiquiatra y el psiquiatra ya... también sería la ética, por así Ya, decirlo, ¿no? claro. Realidad. Claro. Entonces, el uso de fármacos puede estar relacionado también con la ayuda de la psicoterapia. Obviamente, Boris, lo que pasa es que los psicofármacos, cuando tú te receta ya el psiquiatra y baja al lado del psicólogo, lo que hace el psicólogo es derivar, porque más que nada vamos haciendo como diagnósticos y así van derivando al psiquiatra y el psiquiatra se encarga ya de todo esto. Por ejemplo, en los fármacos a veces ya mandan en altas dosis o en bajas dosis o incluso en la duración del tiempo. Y cuando hablamos de la psicoterapia unido con el psiquiatra y a los fármacos, es el manejo de tus emociones al día a día. ¿Por qué? Porque lo que único que hacen los psicofármacos es modular tus neurotransmisores para que así tus emociones no sobrepasen el límite de lo que se encuentra dentro de la línea de lo normal y de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la psicoterapia? No solo concentrarnos así, porque lo que hace la medicina, como nos hablaba el profesor de neuro, era de que lo que hace, por ejemplo, la medicina sertralina es simular que contiene o está produciendo serotonina, la hormona de la... ¿Me estás de acuerdo que era? Entonces, de la relajación. De la relajación. Entonces, nosotros también podríamos producir serotonina
pero realizando diferentes actividades, ¿me entiendes? Con la psicoterapia, incluso saber manejar la situación que te llevan, por ejemplo, al consumo. Cuando no hay un buen manejo de las emociones, tú dices, quizás fumando se me va a relajar más el cuerpo, me voy a distraer un poco, no voy a poder realizar bien tal trabajo porque no estoy concentrado, no estoy relajado. Entonces, lo que haces con la psicoterapia es realizar diferentes métodos. Por ejemplo, si yo estoy estresado o estoy ansioso y digamos que la manera de yo relajarme podría ser dibujar o tratar de hacer, escuchar música, usar diferentes métodos para no llegar a que vuelvas a querer consumo o incluso no tengas tanto que llegar solo a depender de la medicina o psiquiátrica. ¿Entiendes? Entonces, también lo que amplía la psicoterapia, en fin, es de que no solo te bases en los fármacos de que van a arreglar como una pastillita mágica, como No, podríamos obviamente decir. no. Una pastilla no va a arreglar todo. Exacto, es como que yo te diga, es que tengo tal problema y presento tal síntoma y esto me dijo el doctor y no es de que con una pastillita o ya me tomo todo esto todos los días y ya es un tratamiento y se me va a ir bajando todos los síntomas o pensamientos que me llevan a esto. No, lo que tú harías con la psicoterapia es modular o tratar de buscar diferentes métodos para que no solo llegues a pensar que la medicina haría todo el trabajo, ¿me entiendes? Sí. Eso sería todo lo que, digamos, llevaría la psicoterapia con los psicofármacos. Y en el tema de adicciones, ¿qué podría llevar a más, no? Porque hay gente que llega a depender de los psicofármacos e incluso mezclar con diferentes drogas. Bueno, algo que también podría llevar a la adicción, como hemos visto en una película, Requiem por un sueño, sería también, Sí, obviamente, el pasado. Obviamente, uno cuando no nace en condiciones favorables, obviamente va a estar muy involucrado al tema de adicciones, consumo de drogas. ajá, Bueno, lo que hace que se genere mucha más adicción, además de una tolerancia mucho más alta. Claro, que se ha visto que las personas que generalmente consumen alucinógenos tienen una mayor resistencia hacia la medicina psiquiátrica, ya que su cuerpo ya está acostumbrado a este tipo de efecto y ya no surten ese efecto. O sea, cabe recalcar. Y eso, o sea, y tengo una pregunta, ¿desde qué edad sería a una persona ya sea con alguna enfermedad psiquiátrica que necesite medicación, desde qué edad sería recomendable que empiece a tomar la Mm, medicación? Yo creo que sería, o sea, no creo que sea muy bueno en la niñez, porque creo que ujú, podrías afectar muchas cosas en el cerebro, como la plasticidad cerebral en esos casos. Creo que sería más tipo de una edad más avanzada como adolescencia, pasando a la adultez. Creo que ujú. sería un poco más recomendado, porque Claro, podrías arruinarle los funcionamientos cognitivos o ejecutivos del niño. claro, más que nada Porque alterarle bueno, hay porque fármacos que mm, necesariamente tienen que ser un poquito fuertes para controlar dichas enfermedades que se esté tratando. por ejemplo, hay niños que a veces no suelen dormir mucho y algunos, digamos, pueden decir, le puedo dar una pastilla para dormir y le podrían alterar incluso el sueño y pueda que se llegue a dormir incluso durante en el día. Digamos que tú le puedes dar para la noche y haciendo algo malo, haciendo eso, puede hacer que el niño tenga una alteración de sueño y se comience a dormir en el día y ya no en las noches, ¿entiendes? Ya puede Mm, generar insomnio, por así decirlo. En vez de exacto, darle una insomnio. relajación de sueño, puede generar En insomnio. sí no es bueno porque está recién Ujú. o sea, Claro, se está desarrollo. También desarrollando razón. recién todo y que intervengas ahí con Claro, no medicamentos. sería la Y mejor idea. medicamentos que puede ser solo para adultos, ¿no? Jóvenes, Ujú. como que no es Mm, muy conveniente. También se puede, hablando de fármacos y adicciones, también hay lo que se trata de trastorno por uso de fármacos que puede generar una psicosis. Como vemos en la Claro, como vimos la película. película ¿Qué de pastilla era Sara, que tomaba? anfetaminas, ¿Qué? había una idea vaga en el pasado de que la anfetamina le sirvió para bajar de peso, lo que puede sí, pero también ahora se usa más comúnmente el término de anfetaminas para decir que solo para generar adicción sirve la anfetamina. Solo es una pastilla Mm, para generar adicción y es lo que le pasó a Sara, por lo que empezó a tener tolerancia y, y por eso consumió más y por eso le dio un trastorno de psicosis inducido por sustancias.
Y digamos, en el caso del chico, lo que él se inyectaba más o menos es la heroína, ¿no? Y Claro, eso le puede llevar, dicen que la heroína es full adictiva, por lo que causa los que son los delirios y alucinaciones, y llega a tener una más dependencia al consumo. Digamos, hay gente que podría llegar a vender su cuerpo por estas cosas. ¿Qué consecuencias llevaría de las sustancias a que la persona llegaría a hacer? Una bueno, despersonalización total. O sea, ya prácticamente en casos extremos ya llegas a vivir, a, ya prácticamente ya ni comer, solo vives para conseguir la sustancia. claro. A veces dejas tus actividades como cosas del trabajo, de la escuela, y solo te centras en la droga. También se veía como el chico, por debido a la abstinencia, Ujú. hizo que su novia se acueste con un señor para conseguir dinero, conseguir droga, digo, la heroína. También, claro, pues, por consumo, por la abstinencia, necesitas recurrir así, a lo último, por así decirlo. Por eso la chica se prostituyó. Eso da un criterio de diagnóstico. En un criterio de diagnóstico dice que presentas esos síntomas debido a que la abstinencia, por así decirlo. También Mm. afectas tu estado físico, además de salud mental, arriesgas tu integridad por conseguir la heroína. Claro, más que nada, iría esta droga matando ya en el estado físico con mayor, digamos, podría ser que al momento de consumir tanta sustancia llegaría a matar con más, digamos, rapidez a las neuronas. Sí, también, pero también digo, de integridad física es de hacer cosas como la prostitución. Ese sería Ujú. un malestar clínicamente significativo. Claro. Prostituirte, sentir ansiedad, abstinencia, y como el chico también físico, debido a que inyectarse en el mismo lado, creo que Ok. generó, Se le empezó a cangrenar sí, la... gangrenar, y obviamente tuvieron que Porque no amputar. siento. Eso también sería a lo que me refiero cuando a arruinar tu integridad física. No simplemente porque el cuerpo es uno solo, o sea, mente y cuerpo Ujú. van de la mano. Si se afecta la mente, se va a afectar el cuerpo. Ahora lo que digo, en las psicopatologías, más que nada, cuando ya tienen esto de las drogas, el comportamiento también afectaría de una manera grande y significativa en su sistema psicológico, como puede ser, en algunos casos puede ser la impulsividad también. Hay gente que está en el consumo, Claro, claro, en la abstinencia, los síntomas de abstinencia son la Ujú, irritación, cambios repentinos de humor, ujú. irregularidad en establecer relaciones, y además de un grado significativo de estrés, obviamente va a arruinar las emociones, el consumo de sustancias. ¿Y qué más podría afectar a este tipo de persona? Alguien yo qué sé. ¿Cómo? ¿Qué más podría afectar? O sea, además de psicológicamente, ¿algún más otro síntoma que aparte de la impulsividad y la irritabilidad? O sea, que me Ah, dices síntomas físicos. No, psicológicos. síntomas psicológicos Ah, causados por el consumo de sustancias. sí. La ansiedad. La dependencia La misma. ansiedad, exacto, la ansiedad por dependencia. O sea, si es que no tengo mi sustancia, me desespero y hago todo lo posible por buscar. Incluso esto también les llevaría a la depresión. No necesariamente, pero más sería más a la Claro, o dependencia. sea, la depresión Obviamente, podría venirse dando por factores externos causados por el consumo. o tranquilamente el consumo de sustancias podría ser por Ujú. algo depresivo, porque Claro. una persona depresiva también se puede refugiar en la sustancia. Claro, bueno, hay gente que dice, no, yo no quiero sentirme de esta manera, voy a evitarlo y voy a fumar marihuana, por ejemplo, y sentir, como saben algunos decir, voy a ponerme happy un rato así. Entonces es como que tratan de evitar la realidad que están pasando. Entonces lo que hacen con la droga creo que sería como que emular por horas o minutos, podrían decirlo así. Claro, estar en un estado de, ya sea, y salido de la realidad, así, solo Mm. centrándose en la droga y disfrutando su momento, o sea, no, pero sin pensar en las consecuencias que esta tiene a largo plazo. Claro, más que nada se pondría en un estado de inconsciencia porque ya no tendría coherencia lo que estarían haciendo en aquel momento, digamos, por el consumo, llevaría a la persona que ya no sea ni consciente de lo que está sucediendo con su comportamiento, sus actitudes al día a día. Entonces, Claro, o sea, vivir únicamente para
para el consumo. O sea, dejar sus actividades simplemente por el hecho de querer hacer cualquier cosa para conseguir la sustancia. Bueno, para dar ya conclusión al tema, al podcast de hoy, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de los temas principales que se hablaron durante el podcast. Como en la primera parte hablamos sobre Síntomas, sobre los signos y síntomas y cómo la comorbilidad y la patología, ¿no? exactamente, de ahí nos fuimos de ahí hablamos también de la depresión. O sea, primeramente hablamos sobre un buen diagnóstico, de la Ah, importancia de hacer o sea, pero eso lleva hipótesis. Bueno, sí, después comenzamos a hablar sobre la depresión. la depresión y cómo la depresión ya se puede llevar al consumo de sustancias o viceversa, que el consumo de sustancias puede llegar a la depresión y que esto en algunos casos extremos puede llevar a la persona al suicidio. Otro tema importante que se tocó hoy es el de... Los psicofármacos y también de la psicoterapia, cómo van los dos jalados de la mano para un funcionamiento más del paciente. Bueno, y eso sería todo, ¿no? Eso sería Eso todo. sería todo por hoy. Se les agradece por su atención y con nosotros sería hasta la próxima. Muchas gracias.